Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Daliana Alcántara. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Daliana Alcántara. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Gracias, un placer es mío por invitación. Doctora, usted es oncóloga. Así es. Siempre que tenemos a una doctora por primera vez, queremos conocer un poquito a la persona detrás de esa bata blanca. Doctora, ¿cómo fue que usted llegó a la oncología en el área de la medicina? Bueno, creo que es la primera vez que lo preguntan. Desde muy temprana edad siempre me incliné hacia la medicina. En casa, pues mi madre era médico, mi papá abogado, y como dentro de ese contraste de las dos especialidades, siempre vi como la profesión de medicina una profesión más cálida, generosa, y me incliné totalmente. Luego en la facultad, cada vez que iba dando un ramo y sentía inclinación por eso, siempre estaba bien fascinada. Pero justo cuando tocó dar oncología clínica, no tuve duda. Dije, totalmente, esto es algo que involucraba mucha ciencia, mucha investigación, todo muy novedoso, la investigación del cáncer, todo eso me fascinó. Y luego pues tuve la oportunidad de trabajar en el campo con estos pacientes y de ahí totalmente la decisión de hacer la oncología. Sí, pero generalmente como un área que la gente la asocia hasta con tristeza. ¿Cómo se maneja eso? Generalmente, es cierto, es una especialidad muy sensible. Ajá. Por ende, se necesita mucho de sensibilidad, de empatía. Y ese aporte o ese manejo o brindar esa atención a los pacientes es como la parte que más te puede reconfortar. ¿Okay? Si bien es cierto, hay muchas historias tristes, pero no todo es tristeza en la oncología. Sí. O sea, tenemos muchos finales felices. Sí. Pasa que toca mucho siempre la parte de las despedidas o ya las partes finales, por ejemplo, pero es más lo que puedes aportar. Y esos pequeños pasos, esos pequeños logros son totalmente gratificantes. Sí. Doctora, actualmente, ¿cuáles son los cánceres o este tipo de situaciones que se está presentando más en los pacientes? Porque a veces escuchamos, no, que en los varones, la próstata, no, que las mujeres, el de seno, pero realmente, ¿cómo se están manejando las estadísticas actualmente? Actualmente los tumores más frecuentes, como acaba de decir, en mujeres, mama, y en hombres, próstata. Luego sigue cáncer del pulmón, cáncer de colon, que es también un frecuente, y en mujeres también el cervicuterino. Pero esto ¿usted cree que está pasando porque estamos teniendo una población que se está educando y está yendo con tiempo a hacerse sus chequeos y sus analíticas, o porque realmente ha habido un cambio quizás en la alimentación, ritmo de vida, estrés? Porque son tantas, al final en los estudios se arrojan tantos resultados de cuáles son los orígenes del cáncer,
que puede ser tanto una cosa como la otra. Sí. Totalmente, el aumento que vemos en la incidencia es multifactorial. ¿Okay? Estamos diagnosticando más pacientes y de manera más temprana, porque mejor educación, ¿okay? Tenemos mejores herramientas para diagnóstico. Y eso ha marcado este número que ha incrementado bastante en los últimos años, además de algo real, la población, o sea, estamos viviendo más. Sí. La población está viviendo más, por ende va a tener mayor tiempo a los factores de exposición que pueden predisponer al desarrollo del cáncer, de igual manera. Siempre he escuchado que en la parte del desarrollo de un cáncer hay una parte como muy importante que tiene que ver con el azúcar. Es como que si el cáncer se alimentara mucho de los azúcares y de ciertas sustancias. ¿Qué tan real es esto, doctora? Creo que es una de las preguntas más frecuentes que vemos día a día en la consulta. Es, bueno, ahora que tengo un diagnóstico de cáncer, ¿debo evitar totalmente el azúcar? Porque la creencia es que el azúcar estaría alimentando a la célula tumoral. Realmente esto demostrado científicamente como que empeora el pronóstico en estos pacientes ya diagnosticados sin tratamiento no está comprobado. Debemos de poner los conceptos claros. La célula tumoral se puede alimentar del azúcar, pero también se puede alimentar de diferentes tipos. O sea, no solamente del azúcar, puede sobrevivir, incluso multiplicarse en un ambiente con oxígeno y sin oxígeno, con azúcar y sin azúcar. Entonces, realmente el equilibrio es lo importante en esta ecuación. No debes, o sea, si no está en ti, no está, o sea, de tus objetivos, no es que tienes que eliminar 100% el azúcar, es una ingesta balanceada. Entiendo. Totalmente. Cuando el cáncer está latente en una persona, ¿qué es lo que hace? ¿Se crean células nuevas que son malignas o ataca directamente a un órgano haciéndolo infuncional dentro de nosotros? Muy buena pregunta. La célula tumoral viene de una célula normal que falla en múltiples puntos. Desde hay un cambio en el ADN, ¿okay? una replicación anómala. Nuestro cuerpo puede fallar en reconocerla y no la elimina, porque es lo normal. Nuestras células pueden tener errores de transcripción y todo lo demás, y nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, el mecanismo de defensa, lo normal es que la elimine. Entonces, ya cuando vemos que una célula escapa a esto, sea porque desarrolla mecanismo para poder escapar, es que comienza la multiplicación. Entonces, ella puede multiplicarse y se multiplica a una velocidad muy marcada. Entonces, entre esto, utiliza mucha energía del cuerpo del paciente, pero administra mucho los vasos sanguíneos, todo lo que ella necesita para poderse desarrollar en ese ambiente. Pero la capacidad de la célula tumoral va mucho más allá a solamente ese hecho de rápida multiplicación, y te explico cómo. Actualmente existen lo que llamamos los sellos del cáncer, que son las características o habilidades de una célula para convertirse en un cáncer. Entonces, aparte de esta replicación rápida que va del mecanismo de eliminación normal que tenemos en el cuerpo, el cambio que puede de alterar su genética, puede incluso tener lo que llamamos la plasticidad, que es que puede diferenciarse o puede cambiarse a una célula diferente. Es como el perfecto, el camuflaje perfecto. Tiene muchas habilidades realmente, que gracias a todos los avances, los estudios, sí que tenemos bien descritos, y son los mecanismos que estamos utilizando para los tratamientos. Entiendo. Doctora, entre los factores de riesgo siempre hay una parte, se menciona más, creo que todo el tiempo, el factor genético. Actualmente, ¿el factor genético sigue siendo uno de los factores más importantes o hay otros que están siendo más marcados para una persona que pueda sufrir de cáncer? Bien. En modelos tumorales, o sea, el factor genético es importante, pero el concepto de que no heredamos el cáncer también es importante decirlo. Nosotros no heredamos el cáncer per se, nosotros heredamos la susceptibilidad de poder desarrollar un cáncer. Están muy establecidos los tumores que vienen con importante herencia genética familiar,
pero no todos los cánceres, incluso la manera más probable de desarrollar un cáncer es de manera esporádica. Exacto. No genética. Pero actualmente también tenemos muchísimos hábitos que a pesar de que dicen que se están desapareciendo, yo siento que lo que están es disfrazándose. Vamos a poner, por ejemplo, el cigarrillo. Sabemos siempre que el cigarrillo se asocia mucho con el cáncer de pulmón, hasta el mismo cáncer de la boca. Pero ¿qué pasa? Pasamos a una sustitución del cigarrillo por el vape. Sin embargo, en estudios se han visto que el vape causa unas situaciones pulmonares muy peligrosas. Esto no hace también que haya un aumento quizás en el cáncer de pulmón debido al vape. Actualmente es una línea un poco gris, porque de la manera en que la nicotina, cuando hablamos del tabaco, puede aumentar el riesgo relativo en una persona de desarrollar cáncer, se debe mucho al factor y a la alteración del microambiente de la inflamación. Esta inflamación se ve igual con un vape, con el vape, o sea, se ve de la misma manera. Entonces, muchas de las conductas o personas que adoptan o cambian el tabaco por el vape, al pensar que es de una manera más sana, incluso incrementa lo que es el uso en muchos casos se ve que incrementan incluso el uso del vape más que cuando fumaban cigarrillos, y esto viene siendo la misma injuria. Y aparte, no solamente los problemas oncológicos y desarrollo del cáncer, los problemas ventilatorios son terribles en pacientes que utilizan el cigarrillo electrónico. También he escuchado a través del tiempo que las radiaciones le hacían mucho daño a las personas y le podían producir cáncer. Incluso recuerdo yo pequeña que hubo una hija de una amiga de mi madre que estaba muy bien de salud y de repente le salió un tipo de cáncer y siempre lo asociaron a una radiografía que le tomaron. Doctora, arrójanos luz en esto, porque siento que todavía aquí ese temita es como que tabú en nuestra sociedad. Sí. Todo depende de la dosis acumulada. Un rayos X per se no puede desencadenar un cáncer inducido por radiación. Un rayos X tiene una muy baja cantidad de rayos. Sí vemos y existen los tumores radioinducidos, pero más que todo son relacionados a radioterapia, que usa un mayor nivel de radiación, y en ese momento, pues, un paciente, sobre todo vemos pacientes jóvenes que se tratan por linfoma, que pueden a través del tiempo, en los años, desarrollar una segunda malignidad, y pues luego de una evaluación exhaustiva puede asociarse a que sea radioinducido, pero en ese momento realmente son riesgo-beneficio, y la proporción de un tumor radioinducido es muy muy baja, pero sí que están descritos. Sí, pero también tenemos muchas personas que tienen miedo hasta de tomarse una resonancia magnética porque todo lo asocian a que eso da cáncer, literalmente. Y realmente siento que cada día, con tanta información que hay en todos los lugares, todo lo asocian al cáncer, literalmente. En esta parte de cuando asocian quizás algunas sustancias o algunos hábitos al cáncer, esto pudiera ser porque hay poblaciones que por su tipo quizás sanguíneo o algún ambiente sean más propensos a sufrir de cáncer que otros que quizás no estén o no tengan ese tipo sanguíneo o ese ambiente. Sí hay factores de exposición, que podemos tener los factores de exposición a nivel laboral. Se veía mucho en las minas de carbón, en las fábricas de pintura, en ese entonces cuando no había control en cuanto al plomo y todo lo demás que pudieran desarrollar, más susceptible a desarrollar una malignidad. Incluso lo vemos en los casos de los lugares donde han cursado con bombas atómicas, el riesgo de la malignidad en estos pacientes, pero eso es por ese cambio sufrido y el nivel de radiación en ese momento, en el caso de la bomba atómica. Pero hay personas que están expuestas y al final no lo desarrollan. No es que es algo sine qua non, o sea, que tienes exposición y la vas a padecer. Siempre utilizo el término riesgo relativo, porque que estés tengas un factor de riesgo no quiere decir que 100% vayas a desarrollar la malignidad. Doctora, ¿en algún momento ha tenido la experiencia de tener una paciente con cáncer que esté embarazada? Sí. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, y es una excelente pregunta, y siempre utilizo
este tipo de plataformas, pues para eso mismo concientizar. Incluso cuando vemos pacientes gestantes, no están exentas de, por tener una gestación, de no padecer algún tipo de cáncer. Puede ser que estuviera desde ya un tiempo previo y en el momento de los chequeos, las revisiones, pues pueden dar con el diagnóstico. ¿Okay? Dependiendo el tipo de tumor, la etapa en que se encuentre, puede tratarse o se puede esperar a desembarazo. Uno de los tumores que a veces se pueden asociar con el embarazo es el cáncer de la mama inducido en el embarazo, por estos cambios hormonales que pues, pueden aflorar en ese momento pues, de manera más obvia, como el chequeo de la mujer embarazada, en el ginecólogo, el chequeo de sus mamas, pues puede darse un diagnóstico. En este caso tenemos medicamentos que son seguros para el bebé y para la madre, que se pueden utilizar durante el embarazo, pero debe ser específicamente luego de la semana 13 de embarazo. Okay. Que antes de la semana 0 a la semana 13 pues está la parte de la organogénesis, donde el bebé forma sus órganos. No es una etapa segura para dar tratamiento. Esa es como la etapa del desarrollo. Del desarrollo embrionario, así es. Ya a partir de la semana 13, dependiendo la etapa de la paciente, pues una etapa muy temprana en el caso de que pueda manejarse con cirugía, puede operarse si no hay ningún tipo de riesgo en eso, o si es una paciente que requiere un manejo con quimioterapia antes de una cirugía, pues esperamos esas semanas y utilizamos medicamentos que sean seguros para el embarazo. Me imagino que también la mamá siempre le pregunta, ¿y esto yo se lo puedo contaminar o se lo puedo pegar al bebé? Así es, y no es hereditario. No es que la célula tumoral puede atravesar la placenta, la transmisión no se puede transmitir al feto, al embrión. ¿Y no le ha pasado también lo contrario, que quizás durante un tratamiento de cáncer la paciente quede embarazada? También. ¿Y el protocolo sigue siendo el mismo? Igual. Toda paciente en edad fértil por protocolo debe tener una prueba de embarazo al inicio y los primeros seguimientos, ¿okay? Porque puede, y además eso es un tiempo que uno se toma en la consulta para hablar de la posibilidad de que quede embarazada entre que vamos al diagnóstico, la etapificación o el inicio de tratamiento. Se recomienda lo que es el uso de anticonceptivos de barrera, dependiendo en qué tipo de tumores estemos hablando. Ya luego, dependiendo del tratamiento en que esté, pues incluso hay medicamentos que te inducen como si fuera una menopausia. O sea que eso es en caso de las mujeres que probablemente en tratamiento de quimioterapia activa no vayan a salir embarazadas, pero eso se ve ya luego de varios ciclos de tratamiento. O sea que si es una paciente joven, obligatorio prueba de embarazo antes del inicio de cada tratamiento. Doctora, ¿dónde es que interviene la parte que se habló durante muchísimo tiempo de las células madres en el cáncer? ¿Cómo ayuda? Todos tenemos células madres, o sea, todos los órganos tienen células madres, que son las células pluripotenciales donde se desarrollan todas las células. ¿Okay? En el tratamiento aún no tenemos una evidencia clara de cómo esto interfiere en el tratamiento del cáncer. Entonces, de momento no tenemos ese tipo de información. Sí, porque llegó un momento en que las personas incluso estaban guardando cierto tipo de, hasta los mismos dientitos lo estaban guardando, de que por cordón umbilical. Cordón umbilical, y yo me quedaba, pero, ok, como que, ¿dónde está la parte funcional? Entonces, es una parte que realmente tampoco está del todo estudiada. En cuanto al tratamiento de tumores sólidos, que es la parte de oncología, no hay un espacio para tratamiento de células madres. Existen enfermedades hematológicas, que trasplante autólogo, que pudiera tener un rol, pero no creo que sea directamente derivado de un cordón que preservaste durante 58 años y no creo, eso no funciona de esa manera. Sí, doctora, la medicina ha avanzado mucho, tenemos muchísima tecnología, tenemos muchísimos tratamientos nuevos. ¿Cómo esta parte ha llegado al tratamiento del cáncer? Porque siento que muchos pacientes cuando le diagnostican de cáncer tienen más miedo al tratamiento que a la misma enfermedad, pero yo me imagino que esto ha ido cambiando mucho y me gustaría que nos hablara de esa parte que ha ido cambiando. Así es, y como dices, en la oncología la ciencia no duerme,
O sea, día tras día damos pasos muy importantes en diferentes tipos de maneras, diferentes tumores. ¿Okay? No existe un tratamiento para todos los tumores. O sea, no existe y no creo que vaya a existir porque cada tumor tiene su biología diferente. ¿Okay? Incluso podemos tener 10 pacientes enfrente con un diagnóstico de cáncer de mama y te puedo asegurar que biológicamente los 10 son totalmente diferentes. Entonces, día tras día se van dando grandes pasos. Ahora, cuando viene a aplicarse, sobre todo en lugares como nuestro país, nosotros tenemos acceso muy importante a las cosas que van saliendo. ¿Okay? Y eso impacta de manera muy positiva. Cada tratamiento conlleva, y esto lo vemos en todo, hasta en un inserto de un acetaminofén, de un antibiótico, vemos que tiene sus efectos secundarios. Sí. En la actualidad tenemos medicamentos que se han esforzado en disminuir esos efectos y también coadyuvantes que nos ayudan a proteger de esos efectos cuando no lo podemos eliminar totalmente del inserto de un medicamento. Me explico. Hoy en día tú puedes ir a mi oficina, a mi consulta, en sala de espera y ahí hay pacientes que van a tratamiento, van pacientes que van a consulta, van pacientes a hospitalización y no vas a ver a nadie vomitando. Ok. No lo vas a ver porque de la manera en que nosotros manejamos, de la manera en que utilizamos los medicamentos soportes para que eso no pase. Tenemos muy buenos medicamentos que pueden disminuir y eliminar totalmente náuseas, vómitos. ¿Okay? Entonces, a eso apostamos, a que la experiencia de quimioterapia, de tratamiento para el cáncer, no sea la experiencia que se vivió hace 20 años. Y en la parte de la pérdida del pelo, que es una parte muy significativa, o sea, cada vez que uno ve un anuncio de cáncer, uno ve pérdida de pelo sin importar qué. Y sobre todo cuando un paciente ya está libre de cáncer, lo primero signo que se ve, o sea, que refleja eso, es como comienzan a salir esos pequeños cabellitos. ¿En esta parte sigue siendo igual o también eso se ha ido modificando? Se ha ido modificando. No todos los tratamientos tumban el pelo. Ajá. Existen algunos tratamientos que tumban el pelo y es de la manera en que actúan. Por ejemplo, existen medicamentos que actúan mucho en la replicación. La célula tumoral se replica mucho, vamos a atacar esa parte de la replicación. Nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que de manera normal y fisiológica se replican mucho durante el transcurso de horas y días. Estas son la del folículo piloso, la del tracto gastrointestinal, y ahí vemos reflejado mucho porque las náuseas, porque algunas pueden tumbar el pelo y todo lo demás. Sí que se están haciendo esfuerzos en aquellos medicamentos para evitar la caída del pelo. Vemos mucho y actualmente está lo de un casco frío, ¿okay? Pero eso es una tecnología totalmente patentizada. No todo frío local va a contribuir a la caída del pelo, a eliminarla completamente. Pero este casco ha reducido hasta un 80% la alopecia. O sea que creo que son pasos muy importantes y esto es muy personal y de verdad que a menudo luego de recibir una noticia que estamos explicando los efectos secundarios, cuando llegamos a la parte del pelo es algo que afecta mucho a los pacientes. También he visto muchos pacientes que van, si bien es cierto, van al oncólogo, siguen su tratamiento, de repente tienen una parte donde se rinden, se cansan y van buscando otras vías y veo que a veces van a las vías de las medicinas naturales. En la parte de la medicina natural hay algunas corrientes que dicen que hay avances y que se logra una reducción y que vuelve una calidad de vida. Mas, sin embargo, he visto casos que luego de la medicina natural caen de una manera irreparable. El paciente hasta tiende a morir. En su experiencia, ¿cómo usted ha visto, o sea, ha tenido que enfrentar estos casos? Si realmente funciona o no funciona. Porque vuelvo y les repito, tenemos muchas redes, tenemos muchas ventas de cosas ideales que no necesariamente son funcionales y que sí pudieran causar una mejoría, pero una mejoría inmediata, no una mejoría a largo plazo. Pero me imagino que usted es la que sí está enfrentando estas situaciones. ¿Pudiera hablarnos de eso un poquito? Claro que sí. La medicina natural ha existido antes que la medicina convencional que tenemos actualmente. Lo importante es saber qué es lo que están utilizando.
Dejar un tratamiento 100% un tratamiento oncológico para una medicina alternativa, uno trata mucho de conversar eso con los pacientes. No es la mejor idea, ¿okay? Tampoco tomarlo simultáneamente. Y aquí me voy a cosas tan simples como los jugos verdes mientras estás en tratamiento de quimioterapia. Los jugos que hacen utilizando vegetales. A veces nuestra población utilizamos mucho el jugo de morrón y guayaba. Entonces veo que un paciente inicia tratamiento y al siguiente veo que se disparan las enzimas hepáticas. Y bueno, eso no es una dosis como para darle una alteración tan importante de la función hepática. Y cuando vas y revisas y dices que a ver si está haciendo algo de medicina alternativa, no, nada más utilizo eso. Y bueno, y siempre me voy a la parte de qué está comiendo. Y factor común denominador, los jugos, remolacha, zanahoria. Un paciente sano en ese momento no le hace nada, pero un paciente que tiene la digestión ya alterada, el metabolismo hepático trabajando para metabolizar los tratamientos y encima pones una ingesta de un jugo que necesita mucho de tu digestión y tu metabolismo para procesar, y se ve este tipo de alteración. ¿Ves cómo algo ni siquiera debe ser un medicamento embotellado de unas raíces, algo tan simple? Y a veces que tenemos a que solamente se necesita vitamina. Es más, yo he escuchado cosas tan estrictas como que si guardas ayuno prolongado, las células se te van a regenerar y el cáncer se va a desaparecer. Pero adivina qué, el cáncer tú puedes hacer la ayuna y lo que vas a debilitar es tus células de defensa, porque el cáncer tiene la capacidad de sobrevivir aún tú no ingieras alimentos. Totalmente. Y se va a nutrir de lo que tú tienes, de tu reserva. O sea, de lo que te queda bien. De lo que te queda bien. Porque no tiene de dónde alimentarse. O sea, que vas a empeorar un ciclo. Muy probable. Incluso a menudo eso lo vemos en los síntomas secundarios relacionados a los tratamientos. Ajá. Lo más que vas a escuchar, que le digo a cada mi paciente, es que se mantenga comiendo. Debe comer, un paciente que esté en tratamiento debe comer al menos cada 2 horas, poca cantidad, porque sé que probablemente ya no vas a comer lo habitual, ni vas a hacer las 3 comidas habituales, probablemente tenga algún tipo de aversión a los medicamentos o alteración en el sabor de los medicamentos. Pero ¿qué vemos? Cuando el paciente deja de comer, los síntomas se sienten peor. Entiendo. Se sienten más intensos. O sea que siempre mantener alguna merienda, algún fruto seco, ir alternando cada 2, cada 3 horas, tratar de ingerir algo. Eso ayuda bastante. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero la quisiera dejar con una pregunta para el regreso. Perfecto. ¿Qué es alimentarse sano y saludable para un paciente con cáncer? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Seguimos nuevamente en su programa Hablemos de Salud. Doctora, nos quedamos en la pregunta de qué sería alimentarse bien para un paciente que está pasando por una situación de cáncer, porque quizás la alimentación no es la misma saludable para el resto de la población, me imagino. Sí, en el sentido de que todos deberíamos mantener un equilibrio nutricional.
Ajá. En el caso de los gramos de proteínas que se recomiendan según tu peso, tu estatura durante el día, debes de consumir tus carbohidratos. Los carbohidratos es donde tenemos la fuerza, la energía más rápida. ¿Okay? O sea, es una alimentación balanceada. En el caso de un paciente en tratamiento, eliminamos alimentos que pudieran inducir a una gastroenteritis. Ajá. Dígase, alimentos que no sabemos la manipulación, alimentos probablemente que estén en refrigeración prolongada, que no tengamos control de eso. O quizás muchas grasas también. Claro, va a caer pesado. Es que es ni siquiera un paciente que esté en tratamiento, o sea, cualquier persona que ingiera un alimento en alta cantidad de grasa, pues va a caer pesado. Uh-huh. Pero aprovecho esta pregunta porque también viene siendo la segunda pregunta más frecuente, ¿qué como? Uh-huh. No puedo, y esto es algo general para todos nosotros los oncólogos, no podemos darle una guía a nuestros pacientes como una guía nutricional de un dietista. En el sentido de que el lunes a las 8 de la mañana te vas a comer una tostada de pan integral con 2 huevos hervidos, y no sé, porque probablemente si te despiertas más tarde, si en ese momento no quieres el huevo, yo necesito que te alimentes. O sea, que me vayas, te damos unas opciones de tratamiento, cuáles son los alimentos ricos en proteína, que gracias a la información, al acceso a la información, ya creo que de aquí todos sabemos bien cuáles son los alimentos que tienen más aportes nutricionales. Pero más que todo la manipulación, evitar los alimentos crudos, evitar en ese momento el sushi o las cosas que estén tagliata, el carpaccio, ese tipo de alimentos que no están cocidos. Esos embutidos que no están cocidos. Los alimentos que estén refrigerados, que luego comida recalentada, porque eso puede caer mal a cualquier persona. Sí. Entonces, pero una gastroenteritis, una enteritis, una toxicidad alimentaria en un paciente en tratamiento puede ser totalmente diferente a un paciente, un individuo normal. Uh-huh. ¿Okay? Doctora, ¿qué tanto le podría bajar las defensas a un paciente que esté en tratamiento de cáncer? Se lo pregunto porque muchas veces que escuchamos que el paciente falleció, lastimosamente no suele suceder que sea por el cáncer, sino porque en algún momento se le complicó un caso de otra cosa que le dio tan simple como una gripe que se le complicó. Entonces, independientemente de que ese sea el tratamiento que toque, ¿qué tanto pudiera bajarle las defensas para provocarle la muerte por otra cosa? Sí, pudiera bajar totalmente. Sí. Sea claro. Y va al mismo principio de el tratamiento que estoy utilizando y de la manera que interviene ese tratamiento en las células. Una de las células que están en constante replicación son nuestras células de la sangre, que está la hemoglobina, las plaquetas, los glóbulos blancos, todos sus diferenciales. Un tratamiento pudiera dar una toxicidad hematológica importante, incluso llegar a un desenlace fatal, pero eso la monitorización es clave. No colocamos tratamientos sin ver analíticas, ¿ok? Y dependiendo de ese rango se toma la conducta de profilaxis también. Si utilizamos medicamentos que no ayudan a aumentar los glóbulos blancos, medicamentos que no ayudan a aumentar, que no siempre están indicados, aún vemos niveles que son por debajo del rango normal. Es muy frecuente, igual comento a mis pacientes, los números, no vean números, porque la interpretación, las flechitas de la interpretación de los laboratorios, que una flechita arriba, una flechita abajo, vuelven a cualquiera loco. Entonces, no, porque la interpretación es diferente. A lo mejor eso es lo que yo necesito, que esa flechita esté siempre arriba para poder continuar con el tratamiento. Pero sí que existen las toxicidades importantes. Entiendo. ¿Y qué pasa también? Porque he escuchado y he visto muchísimas, porque son tantas las desinformaciones que hay. Tenemos pacientes que de repente le diagnostican el cáncer y decide que no se va a tratar. Decide que va a vivir su experiencia del cáncer y que va a morir cuando papá Dios quiera. En ese momento, doctora, o en la mayoría de los cánceres, ¿el cáncer produce dolor? ¿Le produce que le baje totalmente la calidad de vida? Evidentemente, si no cogió el tratamiento, va a ser poquito, me imagino, dependiendo del cáncer también, lo sabemos. Pero esto le va a producir dolor, porque mucha gente asocia que el dolor solamente viene por el tratamiento, pero no lo viene por si no lo tratamos. Así es. Y sí, existe
pacientes que luego de un diagnóstico es normal que vivan las etapas del duelo, ¿ok? Y el acompañamiento, eso lo quiero dejar claro, el acompañamiento oncológico es un acompañamiento, decidas o no decidas tratarse. Entonces, cuando ya el paciente toma la decisión de que no voy a tratarme, si lo hace desde un espacio con uso adecuado de la información, Sí. está en explicar cómo va a ser la evolución de la enfermedad. Porque sabemos que no todos los tumores, no todos los diagnósticos de cáncer podemos curarlo, pero podemos retrasar la muerte y también dar calidad de vida. Quiere decir que vivas tu vida lo más normal posible, sin dolor, que puedas reintegrarte a la sociedad, que puedas compartir más tiempo con tus seres queridos, o sea, todo lo que conlleva el dar un tratamiento que no es curativo, pero es un tratamiento paliativo. Ya si el paciente desde la información toma la decisión de no tratarse, también es una idea, es una opinión que hay que respetarla. Respetarla y darle apoyo, acompañar todo el tiempo. Entonces, ok, no vamos a tratamiento. La idea de que si no vamos a tratamiento, hacer estudios para vigilar cómo va la enfermedad no tiene sentido en ese momento porque no vas a tratamiento. Exacto, no vas a ver resultados. Entonces, dependiendo, a veces me dicen, no, si avanza más, entonces sí me trato. Entonces ahí sí debemos de hacer controles porque se respeta la decisión de cada ser humano. O sea, tú tienes el derecho de elegir qué es lo mejor para ti en ese momento. Pero ese esperar avanzar más es como una sentencia a empeorar tu vida totalmente. Fíjate que hay tumores en el que a veces se pone en la balanza si el tratamiento va a ser más efectivo que incluso esperar un tiempo. Ya. Eso es real, pero no todo es igual. O sea, yo no puedo aquí, todo paciente con un diagnóstico de cáncer de páncreas, mejor no se trate y no, porque cada caso es diferente. Pero sí existen escenarios de personas con edad muy avanzada, con múltiples comorbilidades. Quizás otra cosa que están peores. Que a lo mejor actualmente el tumor no está dando tanto problema como los problemas que puede dar el tratamiento, pues no es una idea descabellada el decidir más por los cuidados paliativos exclusivos, sin intervención. Pero la verdad que cuando el paciente toma la decisión, la idea es acompañar y siempre existe la posibilidad de cuando digas, bueno, ya yo quiero intentarlo, hacerlo, pero que tengas el conocimiento de que a lo mejor el mejor momento que teníamos para luchar o lo que podía darnos una mayor expectativa de vida era en el momento inicial. Esos son conceptos que deben de manejarse. Sí. Doctora, ¿por qué la prevención siempre es tan importante? No importa cuál sea el tipo de cáncer. No importa cuál, así es. Actualmente de 10 diagnósticos de cáncer, al menos 4 pudieron ser prevenibles, porque hay tumores que simplemente no podemos prevenirlos, ¿ok? Pero sí hay muchos. La idea de la prevención es evitar, que es clave. La clave es poder evitar, pero no tenemos la herramienta para poder evitar todos los tumores. ¿Okay? Pero en el cáncer del cáncer cervicuterino, como tenemos es 99% relacionados al virus del papiloma humano. Actualmente tenemos las vacunas que están haciendo su efecto. O sea, de aquí a algunas décadas, pues ya probablemente en la población vacunada vamos a erradicar ese tipo de cáncer. ¿Okay? Y el cáncer de cervix lo vemos en pacientes que tienden a desarrollarlo en una edad joven, una edad fértil, en una edad donde todavía tienen niños pequeños, muchos proyectos familiares, o sea que eso va a marcar bastante lograr erradicar ese cáncer en nuestras familias, sobre todo en nuestras familias dominicanas, porque es un cáncer que es muy dado a países en vías de crecimiento. ¿Todos los cánceres dan metástasis o no necesariamente? Un cáncer invasor maligno da metástasis, esa es la característica, una de las características principales que lo vuelve a ser agresivo. ¿Okay? Entonces, las metástasis es cuando ya migra a otro órgano.
¿Okay? Hay sistemas, nuestras primeras líneas o nuestras primeras autopistas son, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Todos tenemos ganglios linfáticos. Pero cuando vemos a veces tumores en diferentes órganos, pongo el ejemplo del cáncer de la mama, la primera vía habitual de que puede dar una metástasis es a los ganglios axilares. Y aún allí, aunque utilicemos la palabra metástasis, estamos hablando de una enfermedad locorregional o localizada, que puede tratarse con un fin curativo. ¿Okay? Y sigue siendo una invasión a ganglios axilares, por ejemplo, del mismo lado de la mama que tenga el diagnóstico. Pero sí, definitivamente es una de las características principales que te enmarcan a la célula tumoral como un cáncer, es la capacidad de hacer metástasis. Sí. Doctora, generalmente cuando escuchamos cáncer siempre pensamos en la parte maligna, pero sabemos que tenemos una parte maligna, pero también tenemos tumores que son benignos. Así es. Sin embargo, aunque sean benignos, no quiere decir que su comportamiento no sea tan agresivo como un maligno. Cuando vienen estos cánceres que son benignos, pero son agresivos, generalmente también el tratamiento sigue siendo igual que un cáncer maligno, o se puede manejar de mejor forma. Tiene que ser, o sea, es diferente. Ajá. Vamos a aclarar un poco los conceptos. Se puede tener un tumor benigno, pero que crezca a una velocidad que no vaya a, que produce un daño más que todo funcional y anatómico. Ajá. ¿Okay? Podemos tener lesiones benignas a nivel de mediastino, pero acá como tenemos cerca los pulmones, el corazón, puede dar muchos problemas. Okay. Entonces, sí, pero como no tiene la biología de una malignidad, no podemos aplicar tratamientos como para los tumores malignos, que lo que atacamos son la fortaleza que tienen, a un tumor benigno. Un tumor benigno más que todo se puede manejar en muchos momentos con cirugía. Existe otra línea de medicamentos dirigidos al crecimiento, al tejido conectivo, como la biología en sí de esa masa benigna, pero no los tratamientos oncológicos o de tumores sólidos malignos no son aplicables a las lesiones benignas. Entiendo. Pero sí pueden causar un daño por estructura más que todo. Entiendo. Sí, por el tipo de comportamiento que tiene realmente, sí. Doctora, ahora mismito en nuestro país, ¿cuáles son las poblaciones que están siendo más afectadas de cáncer? ¿Hombres, mujeres, población joven, envejecientes? ¿Cuáles son esos números que usted está manejando? Todos tenemos el mismo riesgo, así es. O sea, obviamente tenemos tumores que son más frecuentes en la población femenina o en la población masculina, pero el cáncer nos puede dar a todos. Sin distinguir en edad, raza, sexo, nos puede tocar a todos. Una de las cosas que también siempre escuchamos, muy popular en la población, es que si te sientes algo y no te duele, puede que, o sea, si no te duele no hay problema. No, si no te duele, está todo bien. Está todo bien. Sin embargo, tenemos que, cuando uno está estudiando, te están diciendo si es maligno, posiblemente no te da dolor, no lo vas a sentir. Si es benigno, puede que te dé dolor. Sáquenos de esta dualidad y esta confusión, porque una cosa es lo que uno estudia y lo que uno ve, que les repiten los docentes, y otra cosa es lo que uno ve en la realidad y lo que repite la población. Creo que, te voy a mirar a la cámara, creo que debemos de quitar el dolor de la ecuación para un diagnóstico de cáncer. Usted puede tener un cáncer y no doler, o sea, al igual puede producir dolor, pero que tenga una lesión, un nódulo en una mama, y eso es algo que vemos a menudo. Yo me palpaba esta lesión en la mama izquierda desde el 2024, pero como no me dolía, yo dije, no, eso no es nada. Totalmente incorrecto. O sea, no necesariamente tiene que doler. Incluso a menudo llegan pacientes con enfermedad tan diseminada y avanzada que es increíble que no le doliera. Normal. O sea, vemos casos de pacientes con cáncer de próstata que ya tienen metástasis ósea, que uno ve las imágenes y dice, pero ¿cómo podía incluso caminar, moverse? Porque tiene todos los huesos tomados. Ese paciente estaba totalmente asintomático. ¿Okay? Entonces, asusta un poco porque tenemos fe en que el cáncer nos va a avisar. No todo el tiempo va a avisar. Y eso es algo que
ojalá pudiera mandarnos una señal de que cuando las cosas estén cambiando para poderlo detectar a tiempo, pero no siempre. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Aprender a escuchar nuestro cuerpo es importantísimo. Los estudios de tamizaje que están estipulados para su edad y para el sexo, las edades que deben de incurrir a hacerse un diagnóstico, para evaluación temprana, porque esto no quiere decir que si yo inicio un seguimiento con mamografía, una mamografía no me va a dar el cáncer. Eso no lo va a evitar, lo que nos va a hacer a nosotros poderlo encontrar temprano. Nosotros quisiéramos encontrar todos los tumores que el paciente no se lo palpe, porque cuando ya viene a palparlo, a notarlo en la mama, probablemente ya está en una etapa un poco más avanzada. Sí. ¿Existen cánceres que se pueden resolver con tratamientos quirúrgicos y ya el paciente pudiera estar bien del todo? Sí. Porque también, según la literatura y muchas veces cuando te dan las clases, te dicen, bueno, un benigno tiene una forma, el maligno no tiene forma. Que no tenga forma hace más dificultoso que un procedimiento quirúrgico, no necesariamente. Se puede retirar y el paciente luego puede irse libre de cáncer, o a veces sí es necesario darle un tratamiento preventivo luego de la cirugía. Claro. ¿Qué me va a decir a mí si una lesión es benigno o maligno? Es el patólogo. No tenemos cómo deducir al 100% a través de imágenes, ni siquiera de exploración física, si algo es benigno o maligno. Eso es un diagnóstico a través de un microscopio. O sea que usted se sienta la bolita que esté ahí. Podemos asumir con imágenes y estratificar un riesgo. Regresamos a la parte de la mama o el tiroides, que existe clasificación, el TRATS o el BRATS, que lo vemos a menudo en nuestros reportes de sonografía y de mamografía. Me da una valoración de alguna lesión que observe. Un BRATS me dice a mí si necesito un seguimiento más temprano o si recomienda la evaluación a través de biopsia. Es importante porque incluso tumores que pueden apreciarse de una manera no tan bonita, que te da rasgos de que pudiera ser una neoplasia o un cáncer, pues probablemente, pero eso vamos a estar seguros cuando eso se biopsie, porque eso es un diagnóstico del patólogo, no de yo asumo, yo pienso. O sea, nosotros podemos hacer una valoración pretest de que qué probabilidad exista de que eso sea una malignidad, pero eso no es absoluto. Exacto. Y eso es muy buena pregunta. Y volviendo a la parte de los tumores que se pueden curar solamente con cirugía, es cierto, son tumores muy tempranos, pero no aplica a todos los tumores. Lo ideal es que si usted es sometido a un procedimiento, cualquier paciente, a un procedimiento quirúrgico, y le dicen, eso era un cáncer, pero yo lo quité completo, ya no hay que hacer más nada a veces, o no lo puede interpretar así el paciente, debe buscar una opinión oncológica. Porque muchas veces hay seguimientos y evaluaciones que no son de manejo de todos nuestros colegas, de todos los especialistas, sino eso es muy importante. Doctora, para terminar, porque lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, con una pregunta un poquito bonita, pero me ha llamado la atención. ¿Por qué es que tocan la campanita cuando un paciente está libre de cáncer? ¿De dónde salió eso? Porque cada paso es un logro. O sea, hay opiniones encontradas en cuanto tocaron a la campana, pero cada victoria hay que celebrarla. Pasar por el proceso de tratamientos, lo que conlleva. A veces decir, bueno, yo estoy en tratamiento de quimioterapia, suena como una oración sencilla, pero lo que conlleva ese tratamiento de quimioterapia, el estar asistiendo a un centro de salud todo el tiempo con laboratorios, con consultas de seguimiento, los estudios controles de imágenes, intervenciones, o sea, es algo tan complejo. Y ya tú poder culminar con ese plan, ese proyecto que te toma 6 meses hasta un año y medio de estar constantemente en chequeo médico, es un logro impresionante. O sea, yo soy partidaria de celebrar la más mínima cosa. La más mínima cosa. Así que para otros puede parecer algo simple, pero para el que lo vive
es algo muy bonito. Es una victoria. Es una victoria. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas para dejar sus contactos y si alguien de la población desea ir a su consulta, ¿a dónde puede dirigirse? Claro que sí. Actualmente me encuentro en Sedimat, eso queda en la Plaza de la Salud, en el Centro Integral de Hematología e Oncología. Ahí pueden contactarme y pues igual pueden escribirme a través de mi correo electrónico, que es igual que mi nombre, daliana.alcantara@gmail.com. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa. Creo que le hice muchas preguntas de desinformaciones que tenemos del cáncer actualmente en nuestro país. De verdad que ha sido un placer tenerla hoy. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica.